Hola, muy buenas noches para todos. Quisiera saber si ven correctamente la pantalla y si me escuchan bien. Me pueden responder por favor en la parte, en el chat de preguntas. Bien, muy buenas noches a todos nuevamente, a todos los que se están conectando. Gracias a los que me respondieron, que se escuchaba correctamente. eh, y también se veía ahí en la pantalla. Me presento, yo soy Natalia Ávila, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia y hoy vamos a estar hablando sobre un indicador técnico. Vamos a hablar un poco de qué es el análisis técnico, qué es el análisis cuantitativo pues dentro del análisis técnico. Recuerden que tenemos estos webinars gratuitos del Distrito Financiero todos los lunes a las 8 de la noche, hora Nueva York, y todos los miércoles al mediodía, hora Nueva York. Así que están cordialmente invitados a que nos sigan en todos estos webinars. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que el análisis de mercado, o bueno, más bien, existen dos tipos de análisis de mercado principalmente, los cuales son el análisis técnico y análisis fundamental. Estos son sobre todo, digamos que, importantes para los traders retail, que muy seguramente muchos de ustedes van a ser esa persona, un trader retail. Entonces tenemos el análisis fundamental, que es más que todo como tal un tipo de análisis donde estamos tratando de averiguar el porqué de las cosas, estamos tratando de saber por qué el precio se mueve de cierta manera. Y tenemos el análisis técnico, que más bien, o digamos que no se encarga tanto de decirnos el por qué, sino más bien hacia dónde se está moviendo el mercado. Dado esto, se supone que el análisis técnico tiene una parte más, digamos que, o deja observar mejor la psicología de trading que el análisis fundamental. Sin embargo, digamos que en ambos tipos de análisis se puede ver un poco esa parte psicológica del mercado. Dentro del análisis técnico vamos a encontrar dos subdivisiones principalmente. Bien, pero antes de comenzar, Camila me está diciendo que no se escucha correctamente. ¿Me podrían decir las otras personas si sí me están escuchando bien o es solamente un problema de esta persona, por favor? Recuerden que me pueden responder en el chat de preguntas. Bien, me dicen que sí se escucha bien. Vale, gracias. Bien, Leonardo dice que este webinar va a ser, que si este webinar va a ser grabado y remitido con enlace. Sí, todos estos webinars son grabados. A las 24 horas más o menos les va a llegar a sus correos electrónicos un mensaje con esta grabación. Si no les llega, también nos pueden encontrar en nuestro YouTube, en el YouTube del DFX Distrito Financiero, o también en un correo posterior que también se les envía por haber asistido a este webinar. Entonces, digamos que son esas tres maneras en las que lo pueden encontrar, y en caso tal de que, digamos, ninguna de estas tres maneras funcione, al finalizar les voy a dejar nuestra información de contacto, así que pues ahí me pueden escribir y yo mañana se los haría llegar, ¿vale? Bien, listo. Gracias a todos por contestar. Entonces continuemos. Entonces, como les venía diciendo, el análisis técnico tiene estas dos subdivisiones, que es el análisis chartista y el análisis cuantitativo. Como lo digo en todos los webinars cuando estamos hablando de análisis cuantitativo, tengan cuidado. Hay un tipo de análisis que se llama trading cuantitativo. No estoy haciendo referencia a ese tipo de trading, solamente que tienen el mismo nombre porque, como ya sabrán, cuantitativo hace referencia
pues específicamente a ese poder contabilizar, esa parte matemática, estadística. Entonces digamos que solamente tienen ese mismo apellido, por así decirlo, pero análisis cuantitativo dentro del análisis técnico no hace referencia al trading cuantitativo. Bien, tengámoslo pues en cuenta. Ahora sí, el análisis chartista es como tal la formación de los precios. En la actualidad, digamos que al ser el uso de las velas japonesas, o bueno, más bien, ese tipo de gráfico de las velas japonesas es el que más se utiliza hoy en día, así que también hace referencia a la formación de diferentes patrones con las velas japonesas. El miércoles al mediodía vamos a estar hablando de estas formaciones y pues básicamente ese es el análisis chartista como tal, no utilizar elementos extras, sino más bien lo que nos dice el gráfico como tal. Por otro lado, el análisis cuantitativo hace referencias a los indicadores, a esa parte ya matemática y pues estadística del análisis técnico, donde pues tenemos a los indicadores técnicos para que efectivamente nos brinden una mayor información acerca de eso que estamos viendo en la gráfica. Bien. Existen muchas clasificaciones de los indicadores técnicos, donde la más básica es la que es entre overlay y osciladores, pero acá les hemos traído una que son 4 clasificaciones. ¿Por qué esas 4 clasificaciones? Lo que pasa es que al momento de hacer trading, digamos que está comprobado que la gran mayoría de personas tienen problemas a la hora de, digamos que, manejar de manera correcta los diferentes tipos de indicadores técnicos que existen. Básicamente también por la gran cantidad de indicadores que hay, por la diferencia entre los activos financieros, por la diferencia en los mercados, por los diferentes tipos de trading que hacen las personas. Entonces digamos que no es lo mismo ver un indicador si se hace scalping, así se hacen estrategias intradía, etcétera. Y la gran mayoría de personas, digamos que cuando comienzan en este mundo, no se preocupan tanto por saber como tal el indicador o aprenderlo, sino más bien por las estrategias. Digamos que a veces nos dejamos sesgar un poco por esa idea de querer dinero y querer generar dinero rápidamente, que no nos concentramos en lo que realmente importa, sino en estrategias, buscar las estrategias perfectas, buscar las señales que más rentabilidad me den. Pero pues digamos que lamento decirles que eso no funciona así. Si realmente esto fuera tan fácil, pues no habría que estudiar esta, pues todo esto o todo lo relacionado a mercados financieros, y realmente la estrategia no solamente va a depender del análisis técnico o el análisis fundamental, porque como su mismo nombre lo dice, estos son tipos de análisis. Estas herramientas o digamos que estos dos nos ayudan es a analizar precisamente el mercado más allá de sacarle rentabilidad. Entonces digamos que tenemos que sacarnos como ese chip de los indicadores técnicos de estar ahí para hacernos rentables y para la estrategia perfecta, sino que más bien están ahí es para pues brindarnos la mayor información posible sobre los precios y de esa manera pues tratar de mirar hacia dónde se podría, o bueno, hacia dónde se están moviendo los mercados y qué posibles fluctuaciones podría tener en el futuro. ¿Listo? Entonces, tenemos esta clasificación que se divide en 4, donde la primera son los indicadores de tendencia, que como su mismo nombre lo dice, nos ayudan efectivamente a ver qué tendencia tiene un activo, si efectivamente tiene tendencia o si se encuentra en un momento sin tendencia o en un momento lateral, como normalmente lo conocemos. Estos indicadores son atrasados, así que es importante tener en cuenta esto, porque por lo general nos van a dar señales tardías. Sin embargo, digamos que debemos es aprender a utilizarlos para efectivamente, digamos que mirar si lo que creíamos que estaba pasando en el mercado, pues sí es lo que efectivamente está pasando, o si tal vez estábamos viendo algo que no necesariamente es. Además, también tenemos que tener en cuenta que van a haber tendencias a largo plazo o a corto plazo. La tendencia principal, digamos que eso es lo que tenemos que aprender a analizar, cuál es esa tendencia principal
cuál es la tendencia secundaria, cuál es la tendencia menor. Nuestra operación está a favor o en contra de cuál tendencia, de la principal, de la secundaria, de la menor. ¿Listo? Para eso están estos tipos de indicadores. Por excelencia, digamos que el indicador número 1 en esta sección son las medias móviles. Para los que no hayan venido a nuestros webinars de antes, en YouTube o en nuestro canal de webinars, también está todo acerca de los diferentes tipos de indicadores tendenciales que hemos visto, pues para que vayamos teniendo un poco de tema. Segundo, están los indicadores momentum, que son los que nos ayudan a determinar la vitalidad a través de la tendencia a través del tiempo. Estos nos ayudan a determinar si estamos en un momento de acumulación, participación o distribución. También están los indicadores de fuerza, que pues también como su mismo nombre lo dice, nos ayuda a mirar qué tanta fuerza tiene ese movimiento, y los indicadores cíclicos, que nos ayudan a describir las posibles fluctuaciones de los precios. Hoy, en este webinar, vamos a estar hablando de un indicador de fuerza que no es tan conocido, y de hecho, digamos que por eso se los he traído, porque realmente no es, bueno, digamos que es muy recomendado para las personas que hasta ahora están empezando en este mundo, precisamente por su facilidad al momento de usarlo. ¿Listo? ¿Cuál es ese indicador? El Accelerator Indicator, o el indicador de aceleración o desaceleración, como normalmente se le traduce. Sin embargo, digamos que aquí, como interesante saberlo, por lo general las diferentes plataformas de trading aparece en inglés, así que pues importante tener el nombre en inglés, ¿vale? Entonces, es un indicador desarrollado por Bill Williams. Para las personas que han asistido a otros webinars, ya sabrán que Bill Williams tiene una serie de indicadores, si no estoy mal son 5 o 6 indicadores, los cuales, digamos que tratan de mostrar cierta parte o cierta información en específico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Awesome Oscillator nos muestra la vitalidad, el Alligator nos muestra la tendencia, este que estamos viendo hoy, que es el de aceleración, nos muestra la fuerza, y digamos que casi que con sus indicadores se trata de complementar y tratar de sacar la mayor información del mercado posible. Así que es muy interesante, digamos que tratar de aprenderlos todos, o al menos pues algunos muy específicos, para así combinarlos entre ellos, precisamente por lo que de esta manera digamos que fueron desarrollados, fueron pensados. ¿Qué hace este indicador como tal? Muestra la aceleración o desaceleración de la fuerza del movimiento actual del mercado. Básicamente, entonces, digamos que el principio de funcionamiento que decía Bill Williams es que antes de cambiar la dirección del movimiento, la fuerza de su movimiento debe reducirse. Entonces, digamos que vamos a darnos cuenta que este es un indicador que va a tratar de anticiparse a efectivamente los movimientos, o bueno, más bien a los cambios de tendencia en un movimiento. Entonces, digamos que también por eso es un indicador bastante interesante, sobre todo para los que están aprendiendo, y es básicamente por eso, porque nos ayuda a ser un poco más perspicaces a la hora de observar los mercados. Entonces, como siempre, digamos, si ustedes ya han venido a uno de nuestros webinars, aquí les mostramos la fórmula, no para que se la aprendan como tal, porque pues bien o mal las plataformas de trading ya lo hacen, sino que para pues efectivamente se den cuenta qué es lo que estamos haciendo, o qué hace, o a qué hace referencia este indicador, y por qué les digo que a veces es bastante interesante saber quién lo desarrolló. Este indicador se formula a partir de el Awesome Oscillator, así que básicamente es una resta entre el Awesome Oscillator, que recordemos que es el que nos muestra la vitalidad de una tendencia, y a este Awesome Oscillator se le resta una media móvil simple de ese Awesome Oscillator, y una media móvil simple de 5, ¿listo? De 5 periodos. Entonces también digamos que aquí
por esta parte es precisamente cómo esa vitalidad nos va a ayudar a determinar qué tanta fuerza tiene el movimiento o no, y de hecho digamos que es interesante combinar estos dos indicadores precisamente para observar dónde están las posibles entradas y salidas de los mercados. ¿Listo? Básicamente este indicador se ve de esta manera. Para los que conocen el Awesome Oscillator se van a dar cuenta que se asemejan bastante en cuanto a, digamos que la parte visual. Sin embargo, las señales son totalmente diferentes, así que tengan cuidado con eso. Y este es un indicador bastante curioso porque si se puede ver acá, como la gran mayoría de los indicadores va a tener una línea del centro. En este caso va a ser la de 0, pero realmente este 0 no va a ser como esa línea señal que normalmente funcionan casi que todos los indicadores, o bueno, digamos que todos los indicadores tienen como esos niveles importantes que efectivamente ya nos dan la señal de si es alcista o si es bajista. En este caso no va a funcionar de esta manera. Digamos que en este caso, tanto en la parte inferior como en la parte superior, podríamos tener señales de compra o señales de venta. Solamente van a cambiar ciertos parámetros, pero digamos que esa línea de 0 no va a ser tan importante como lo es de costumbre. Bien. Bien, y bueno, acá les he puesto cómo se utiliza. Sin embargo, pues evidentemente es mucho más, digamos que sencillo ver esto ya en la plataforma de trading, así que la vamos a leer rápidamente y luego vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Como ya les dije, este indicador normalmente, o bueno, digamos que es sencillo de utilizar. Sin embargo, sí va a tener ciertas restricciones que ya más adelante se las voy a decir. Bien, entonces, básicamente, cuando hay un color verde, o más bien, cuando estas barras son de color verde, sin importar dónde estén ubicadas, ya sea en esta parte alcista o en la parte bajista, nos está diciendo que se puede producir un momento de compra, al igual que si las barras son rojas, ya sea por encima de 0 o por debajo de 0. Ahí simplemente son una señal de venta. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? O cómo digamos que es la diferencia entre si está por encima de la fuerza. Si señales verdes aparecen estando por encima de 0, la señal va a ser un poco más fuerte que si aparecen estando por debajo de 0. Sin embargo, digamos que pues este es como el único cambio. Va a ser un poco más fuerte, pero no necesariamente significa que esta señal va a ser mejor que esta, por ejemplo, ¿no? Esto no pasa. Ahora, ¿qué también es importante tener en cuenta? Si la señal, o más bien, si estas barras verdes comienzan a aparecer por debajo de 0, la señal de compra, la señal de que ahora existe una fuerza alcista, aparece cuando hay 3 barras verdes. ¿Qué quiere esa última barra que les estoy señalando acá? Es donde efectivamente nosotros diríamos, listo, es momento de comprar según el indicador de aceleración. ¿Listo? Recordemos que uno no debería operar nunca solamente por lo que diga un indicador. Debe ser, normalmente las estrategias deben estar compuestas de diferentes señales, pero en el caso de que solamente estuviésemos operando con ese indicador, pues esta sería la señal de alerta, ¿listo? Y bueno, ni siquiera la señal, la confirmación, porque recordemos que acá estamos hablando de fuerza. Aquí, si aparecen estas 3 estando por debajo de 0, ya están diciendo que hay fuerza alcista. ¿Qué tan grande va a ser ese movimiento? Efectivamente es una tendencia alcista como tal, o solamente es un movimiento pequeño, eso ya no importa porque recordemos que para eso hay otros indicadores. Este solamente nos dice que hay una fuerza alcista pues significativa, que está creciendo. Ahora, si está por encima de 0, digamos en este caso que les estoy haciendo este círculo, supongamos que es un círculo,
vamos a necesitar 2 barras solamente. Digamos que esa es la gran diferencia. Cuando esté por encima de 0 y aparezcan 2 barras consecutivas verdes, ya vamos a decir que efectivamente ahí ha comenzado una señal, un momento de fuerza alcista. Esa sería pues la señal de compra en caso de que solo estuviésemos utilizando este. En el caso contrario, ya las señales bajistas, pues entonces va a funcionar de la misma manera. Si está por encima de 0, vamos a tener que esperar 3 barras para efectivamente decir que hay un momento bajista, y si está por debajo de 0, vamos a necesitar solamente 2 barras rojas que nos demuestren que la fuerza bajista está aumentando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ya vamos a comenzar con algunos ejemplos, digamos que veámoslos ya cómo se ve pues realmente en una plataforma de trading. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo. Este indicador por lo general se usa en gráficos de 4 horas y día. ¿Listo? Entonces digamos que si ustedes lo usan en gráficos menores a estas periodicidades, por lo general van a ver un incremento de señales falsas. Digamos que esto podría implicar que tal vez si ustedes hacen operaciones en 5 minutos o bueno, 1 hora o pues en un tiempo menor, tal vez este indicador no les funcione tan bien, entonces tengan en cuenta. Funciona mucho mejor en periodicidades grandes, aunque digamos que también sería pues interesante que ustedes mismos lo probaran en cada uno de sus pues indicadores, de sus activos financieros y diferentes tipos de mercado, a ver si efectivamente les funciona o no les funciona. Importante recordar que el cruce de la línea de 0 no se considera una señal, no es una confirmación de una señal, no es nada, simplemente lo utilizamos para saber cuántas barras tengo que ver, si 2 o 3 barras, pero pues algo más allá de eso no es necesario, y este es como tal un indicador de fuerza. Así que si bien sí nos va a decir, digamos, si la barra es verde, nos va a decir que existe fuerza alcista, pues hay que tener en cuenta que no necesariamente esto significa que la tendencia principal sea alcista o algo por el estilo. Simplemente que el movimiento a continuación va a ser alcista, pero no nos determina hasta qué punto va a terminar ese movimiento. ¿Listo? Entonces también tengamos mucho cuidado con eso. Y ya con esta idea, entonces pasemos rápidamente a la plataforma, donde entonces vamos a ver unos ejemplos. Quisiera saber si ven correctamente la plataforma, me pueden escribir en el chat de preguntas, por favor, o si también tienen alguna pregunta hasta el momento. Bien, me dicen que no están viendo la plataforma. Un momento. ¿Qué tal ahora? ¿Me podrían confirmar si sí la ven correctamente o no? Listo, muchas gracias. Bien, Germana, hay una pregunta que me parece bastante interesante y es, ¿este indicador nos ayuda a determinar el stop loss o el take profit? Realmente, bueno, si ustedes son muy nuevos, sí, uno comienza identificando el stop loss y el take profit según algunos indicadores, etcétera. Pues realmente el stop loss no se determina por eso, el stop loss se determina por su nivel de riesgo, o sea, manejo de riesgo,
se determina también no solamente por los indicadores, sino también por resistencia, soportes. Así que pues tiene que ser una combinación de varias cosas, no solamente de un indicador. Este indicador, al ser de fuerza como tal, nos ayuda más bien o nos ayudaría a determinar tal vez en qué posibles momentos podríamos entrar en una posición. Sin embargo, ya al decir o al hablar de stop loss y take profit tenemos que tomar muchas más consideraciones en cuenta. ¿Vale, Germán? Bien, listo. Ya todos me confirman que sí se está viendo bien la pantalla. Entonces vamos a ver algo que de hecho pues es bastante interesante, y es normalmente los indicadores de fuerza, digamos que son casi que al momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos ayudan a determinar tanto tendencias principales como secundarias y menores. Este no es la excepción. Este efectivamente nos puede ayudar a determinar momentos, incluso, o bueno, momentos alcistas o bajistas, incluso en momentos de lateralidad, y por eso les he traído el euro dólar como tal, donde digamos que a principio de año veíamos más que todo como una especie de canal bajista, y digamos que ¿qué es lo importante de ver aquí? Que en los momentos perdón, los momentos de lateralidad, o cuando a pesar de haber una tendencia, el comportamiento del precio es más que todo, pues o se comporta es en una especie de canal, ya sea alcista o bajista, muchos indicadores tendenciales no van a funcionar. Tal es el caso del alligator, como se los he mostrado acá. Así que tendríamos que buscar más bien un indicador tipo oscilador que sí nos ayude en algún momento de lateralidad, como lo es tal vez el RSI o el porcentaje de Williams también. ¿Listo? Entonces digamos que también tenemos que aprender a identificar esos indicadores que nos pueden servir en ciertos momentos dados. Sin embargo, si nos damos cuenta, digamos que, vean, cuando inició este momento, efectivamente aparecieron en esta parte, en este 15 de enero del 2019, donde puse aquí esta línea vertical. Entonces apareció lo que decía en el indicador, una señal de movimiento bajista, dos barras por debajo de cero, y hubo un cruce importante, un cruce bajista en el RSI, donde pues digamos que pasó a estar por debajo del nivel de 50. Así que esta era una señal bajista, donde nos demuestra que efectivamente iba a haber una fuerza. Y si ustedes notan, vemos que aquí este indicador trata de anticiparse, y justo en esta vela, que fue el 24 de enero, a pesar de todavía ser una vela bajista, vean que comenzó a mostrar una señal de fuerza alcista. ¿Listo? Esto es lo importante y lo interesante de este indicador, que la mayoría de las veces trata de adelantarse a lo que pasa, y si ustedes se dan cuenta, el cruce alcista por parte del RSI ocurrió hasta el siguiente día con esta gran vela blanca que vemos. Bien, entonces digamos que este es el punto importante, porque pues funciona de dos maneras. Pues es importante e interesante porque nos podríamos adelantar al mercado, a lo que está pasando, pero también digamos que en este sentido sí funcionó, pero también puede generar varias señales falsas precisamente por esto, precisamente porque trata de adelantarse. Y de hecho, digamos que utilizándolo en la periodicidad de un día es como la mejor manera de evitar estos posibles errores, básicamente porque en serio se está analizando todo un día y no solamente estamos analizando pequeñas partes o pues digamos que un periodo de tiempo menor. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora cuando estamos en una lateralidad volátil como la que estamos viendo actualmente en el euro dólar? Donde, si bien les voy a dibujar
en casi que toda esta parte, como más o menos desde mayo, más o menos desde mayo, listo, así, para que no se vea tan feo. Bien, más o menos desde mayo hemos tenido una, bueno, bastante indecisión, bastante incertidumbre en este activo en particular. Digamos que todo lo de las tensiones debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, también los problemas políticos en Italia, los problemas o más bien incertidumbre por el Brexit, algunos datos no tan favorables ni para Estados Unidos ni para la zona europea, han generado esta situación casi que errónea. Y aquí, digamos que es en estos momentos donde tal vez el indicador va a funcionar, digamos que de una peor manera. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí ocurre que efectivamente hay 3 barras, esto ya es casi que a día de hoy, hay 3 barras, es una señal alcista. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que durante pues la jornada del lunes, porque pues en nuestros países latinoamericanos no se ha acabado el día, pero pues efectivamente esta jornada del lunes ya se acabó, ya comenzó la sesión asiática, ya comenzó el martes, pues en esta parte del mundo, así que sí, lo notamos, o digamos que si nos hubiésemos ido con esta señal, muy probablemente hubiésemos perdido precisamente a esta falsa señal, y esto se debe principalmente a que aquí hay bastante incertidumbre, digamos que aquí hay mucho ruido en el mercado, así que también en esos momentos donde estemos en una lateralidad muy volátil, no necesariamente va a ser tan buen indicador. Depende de qué tipo de volatilidad sea. Ojo, si es una volatilidad no tan volátil, una lateralidad normal, donde casi que sí es un rectángulo perfecto, por lo general es un indicador que funciona bastante bien y que nos ayuda a determinar esos cambios de fuerza entre alcistas y bajistas en el momento adecuado. Sin embargo, si es una volatilidad, si es una lateralidad volátil como en esta ocasión, sí va a ser un indicador que nos va a generar mayores señales falsas, o al menos sí momentos de entrada no tan interesantes para nuestras operaciones. Ahora, es un indicador que nos va a funcionar bastante bien por lo general con cualquier tipo de activo, de mercado. Digamos que tal vez en ciertos momentos, si hay bastante volatilidad, vamos a ver que no funcione bien. Sin embargo, pues esto tiene que ver mucho con respecto a qué tipo de mercado estemos analizando, qué tipo de activo, pero por lo general funciona bastante bien en todos. Me están preguntando dónde se consigue, porque no lo han encontrado. Entonces tengan en cuenta que en casi que todas las plataformas de trading ustedes van a insertar a indicadores, y Bill Williams tiene su propia clasificación donde ahí van a estar los 6 indicadores de él. Digamos que de esta manera pues ya los podemos ubicar más fácilmente, donde el alligator es un indicador tendencial, los oscillator es un indicador de momentum, y aquí está el accelerator oscillator, que es más un indicador de fuerza. Ahora, lo que les decía, si bien digamos que visualmente el indicador de aceleración se parece bastante a los oscillators, digamos que sus señales sí van a ser diferentes, básicamente, o bueno, más bien, porque pues a pesar de que el acelerador eh, tome en cuenta en los oscillators, básicamente lo hace es para observar esa pérdida de vitalidad y esa pérdida de fuerza en esa vitalidad. ¿Listo? Entonces, pues si lo vemos acá, efectivamente no es lo mismo. Ahora, algo importante a la hora de tener en cuenta o tal vez hacer trading con este indicador. La gran mayoría de indicadores permite que cambiemos los parámetros para que de esta manera pues podamos casi que
o intentemos utilizarlos en diferentes periodicidades o pues según nuestros propios criterios. Este indicador, por el contrario, digamos que no permite eso. Si ustedes al momento de abrirlo, pues simplemente digamos que lo único que le podrían llegar a cambiar es la parte visual, es la parte de los colores, del grosor de la barra. Sin embargo, realmente no le pueden añadir algo más. Tal vez digamos que la línea de cero, pero pues más allá de eso ustedes no le pueden cambiar los parámetros, que son básicamente esta fórmula que les mostré al principio. Entonces efectivamente esa es una de las razones por las cuales no funcionaría de la manera, digamos que adecuada en periodicidades más cortas. Básicamente no está diseñado para eso y no se le puede cambiar. Digamos que una combinación bastante frecuente con este indicador es con el indicador tendencial Ichimoku Kinko-hyo, básicamente porque este indicador, a pesar de que sí efectivamente o normalmente es tendencial, también nos muestra la fuerza. Así que digamos que es una combinación bastante interesante entre estos dos indicadores. Y ustedes pueden notar que digamos que cuando efectivamente comenzamos en un momento, digamos que prácticamente de acumulación o distribución, más o menos un momento de lateralidad, como está sucediendo en el par libra dólar en la periodicidad de 4 horas en estos momentos, tanto el indicador Ichimoku como el Accelerator Indicator comienzan a, digamos que, no tener tanto movimiento, básicamente porque nos están mostrando precisamente esa pérdida de fuerza. Entonces, si nos damos cuenta, aquí he puesto unas líneas. Estas barras, a pesar de que nos dan cierta información, por ejemplo, aquí aparecen 3 barras. Eso nos indicaría un momento alcista. En estas 3 barras, esto nos mostró un momento alcista el 14 de agosto a las 20 horas, hora plataforma. Ay, perdón, hora plataforma. Pues digamos que efectivamente a continuación, si hubo una vela alcista, ustedes se dan cuenta, a las 0 horas del día 15 de agosto hubo un pequeño movimiento alcista, pero pues digamos que esa fuerza no era tan significativa. Esto a duras penas alcanzó a tener 5 pips de diferencia y pues podíamos notar esa falta de fuerza precisamente porque estas barras estaban todavía muy juntas o estaban muy cercanas a el nivel de cero. Entonces, siempre que estemos viendo un indicador o este indicador de fuerza, tenemos que tratar de mirar qué tan lejos está la barra de ese nivel de cero. Sobre todo, digamos en este caso, cuando ya ha habido, digamos que ya ha habido barras por encima de ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan bien, desde este momento no habíamos estado por debajo de cero. Entonces digamos que se supone que ya ha habido un buen tiempo donde efectivamente las barras o el indicador se ubica por encima de ese nivel de cero y aún así no ha sido capaz de alejarse de ese nivel. Así que esto efectivamente nos muestra que hay una falta de fuerza significativa en el movimiento y a pesar de que vayan a haber movimientos alcistas o bajistas, no van a ser tan fuertes como se espera, más bien van a ser pequeños pips, pequeños movimientos dentro de una lateralidad. Entonces, esto también es muy importante, o bueno, o nos puede indicar un momento de descanso en una tendencia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si hay preguntas hasta acá. Esto ya es como tal la explicación de, del indicador. Es un indicador que no es difícil de usar como tal, sin embargo, vemos que si tiene puesto cuidado, puede presentar algunas señales falsas. Esto es muy importante decirlo, pues bueno, la gran mayoría de indicadores
tiene esas señales falsas, pero como este indicador en específico intenta adelantarse, si no lo usamos de una manera adecuada, pues podríamos caer en estas falsas señales. Eh, úsenlo bastante con indicadores tendenciales para tratar de mirar, digamos, la posibilidad también de un cambio de tendencia en ese momento, cuando el indicador tendencial se acerca bastante al precio y ustedes ven la señal de el accelerator indicator, por ejemplo, casi que se confirma la señal, porque a pesar de que el tendencial todavía no dé una señal de cambio, pues sí nos está mostrando que se está acercando mucho al precio y eso por lo general es una señal de cambio. ¿Listo? No tan fuerte, pero sí digamos que podría ser una señal interesante si se combina con la del accelerator. Eh, si tienen preguntas, me la pueden hacer en el chat de preguntas y si no, aquí les dejo mi correo, es n.avila@dfx.com. Me pueden escribir allí con respecto a este webinar o a cualquier otro tema de trading que ustedes pues consideren importante. Los espero el miércoles al mediodía ahora en Nueva York para hablar sobre patrones de velas japonesas y que tengan buena noche. Hasta luego.